Bien, acá en el material que yo les di está esta parte, hay dos filminas, tres, que en realidad están mal puestas, ¿sí? Yo otros años esto lo he comentado en esta parte de la materia, pero es mejor, lo vamos a cubrir, pero más adelante. O sea, lo van a encontrar, táchenlo, no le den bolilla, y esto lo van a encontrar agregado en un PDF del material de una unidad más adelante, ¿sí? Pues les cuento, es para mostrarles también que dentro de la ecuación diferencial, en este caso de la ecuación de continuidad, está escondido el número de Mach, o número de Mach, que ustedes ya lo han estudiado en aeronáutica general, y que da un criterio para eh, categorizar el régimen incompresible, porque recordemos, en rigor de verdad, ningún fluido es incompresible. Aún un líquido, aún cualquier líquido, tiene una compresibilidad pequeña, pero no es incompresible. Entonces, justamente el número de Mach nos da un criterio útil. Pero eso lo vamos a cubrir a estas tres filminas, porque nos hace falta una relación que se llama ecuación de Euler, que me interesa, que la vamos a ver más adelante, entonces es más pertinente cubrirlo más adelante. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo de cosas útiles que se pueden sacar escondidas en estas ecuaciones complicadas. Bueno, en una de esas, alguno de ustedes se siente decepcionado porque las situaciones geométricamente son sencillas, pero como les dije, no hay forma de sacar conclusiones trabajando analíticamente en situaciones que no sean geometrías sencillas. No hay forma, ¿de acuerdo? Pero son útiles, físicamente son útiles. Para resumir, hemos visto entonces que en el flujo viscoso de un fluido en una tubería rectilínea de sección circular, la velocidad a lo largo de la tubería no va cambiando, la velocidad local, ¿sí? La velocidad local, el perfil de velocidades no cambia. Y hemos visto que en régimen laminar, que es lo que hemos analizado, es parabólico. Otra conclusión importante es que a lo largo de la tubería la presión varía linealmente, y varía a causa de dos efectos, el efecto de fricción y el efecto gravitatorio. El efecto de fricción absolutamente siempre es un efecto de ir disminuyendo la presión a lo largo del movimiento. En cambio, el efecto gravitatorio es dependiente si la tubería sube, baja o es horizontal. Si la tubería baja, el flujo baja, el efecto gravitatorio es tendiente a aumentar la presión en el sentido del flujo. Si la tubería es horizontal, no hay efecto gravitatorio en el sentido del flujo. Y si la tubería es ascendente, es decir, el flujo sube, vamos a ver, ya hemos visto que la acción gravitatoria es tendiente a disminuir la presión, en el mismo sentido que la viscosidad. Después, la otra gran conclusión también es que, a pesar de que el fluido se mueva en una sección transversal al flujo, la presión no tiene por qué ser constante, pero la variación de presión es de origen puramente hidrostático, a pesar de que el fluido se mueva. Entonces, una serie de conclusiones útiles. Ya vamos a ver que estas conclusiones que acabo de listar, que se deducen de las ecuaciones de Navier-Stokes, en régimen turbulento, cuando veamos flujo en tuberías en régimen turbulento, también se cumplen estas conclusiones. Nada más que se obtienen en base a resultados empíricos, que los vamos a ver oportunamente. Bien, entonces cerramos esta parte. Y vamos a ver, abro otro archivo que todavía no se los he subido al LEB,
lo voy a subir ahora más tarde, cuando terminemos, que es una situación que también a algunos les parecerá hasta un poquito menos útil que la de la tubería, que es el flujo, un flujo bidimensional entre dos placas paralelas. Las consideremos horizontales, o pueden tener cualquier orientación, pero simplemente no vamos a ignorar efectos gravitatorios. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones prácticas de esta situación los efectos gravitatorios son irrelevantes, pero por formalidad las imaginemos horizontales. Una placa fija y otra móvil. Entonces tenemos esta situación. Tenemos una placa horizontal inferior que está fija y una placa horizontal superior, paralela a la inferior, que se mueve hacia la derecha con una velocidad determinada, que le llamamos V sub P, velocidad de la placa. La distancia entre ambos es h, entre ambas placas es h, la luz. Hago esta elección de ejes, el eje X en el sentido de el movimiento, en el sentido del movimiento de la placa, ¿sí? Hago esa elección, y el eje Y en el sentido transversal. Va a haber un eje Z que es saliente al papel, ¿sí? Nos está saliendo en el sentido hacia nuestra cara, el eje Z. Apliquen la regla de la mano derecha. Entonces, las condiciones de flujo son análogas, algunas son idénticas a las del caso anterior, régimen incompresible y flujo estacionario, lo cual implica forzosamente un régimen laminar, y ahora también asumimos, análogamente que antes, líneas de corriente paralelas, es decir, no hay componente de velocidad en Y, la componente B corta vale 0, pero además el flujo es un flujo bidimensional, plano, es decir, este flujo que vemos acá, de líneas de corriente paralelas, se repite en planos paralelos a la pantalla. Eso es el significado de un flujo bidimensional. ¿Qué significancia matemática tiene eso? Que no existe componente W de la velocidad, no existe componente en Z de la velocidad, y además, cualquier derivada, la derivada de cualquier magnitud respecto del eje Z vale 0. O sea que nada cambia en planos paralelos a la vista que estamos teniendo. Por eso también al flujo bidimensional se le llama un flujo plano. Bien, después vamos a ver un ejemplo práctico de utilidad en el cual esto cae como anillo al dedo. Y esto ya les adelanto, esto tan sencillo que analizamos es digamos, el librito de primer grado de lo que se estudia como lubricación, como teoría de la lubricación, que en la carrera de ustedes no se lo estudia porque no es un tema pertinente a la formación de un ingeniero aeronáutico, pero sí forma parte de la materia de mecánica de fluidos para los ingenieros mecánicos y mecánicos electricistas. Tienen una unidad que se denomina teoría de la lubricación. La base elemental, a partir de la cual se les van agregando cosas, ¿sí? Es esto justamente. Bien, eso es un comentario nomás. Bueno, acá volvemos a nuestras amigas, las ecuaciones de Navier-Stokes, nada más que ahora en coordenadas cartesianas. No hay motivo para no trabajar en cartesiano. Fíjense, nuevamente acá están tachados todos los términos que se anulan. Todos los términos que tienen V y W se anulan. Todos los términos que tienen V y W se anulan. Todos los términos con la derivada parcial respecto del tiempo se anulan. Fíjense que se anulan una enorme cantidad de términos, igual que antes. Y solamente nos quedan los términos que ahí no hemos dejado sin tachar. La primera ecuación, la conservación de masa.
Vamos a ver que hay conclusiones, algunas de las conclusiones en esta situación ahora, en este problema diferente del anterior, tienen analogía con el problema de la tubería. La primera, la ecuación de masa. La ecuación de masa queda du de x igual a 0. ¿Cuál es la conclusión? Es que U, que ya no dependía de Z por la bidimensionalidad del flujo, ahora tampoco depende de X. Por lo tanto, U solamente depende de Y. La única componente de velocidad depende de la coordenada transversal a dicha velocidad. Justamente es lo que hemos visto como un flujo unidireccional en la primera unidad de la materia. Ven que esto tiene total analogía con lo que vimos en la tubería cilíndrica. Entonces, en esta situación, cada una de estas líneas de corriente va a tener una velocidad que no va a cambiar a lo largo del eje X. Es decir, el perfil de velocidades, igual que en el caso de la tubería, va a ser invariable en el sentido del flujo. Bien, la ecuación de Navier-Stokes en X, que es esta. Fíjense, la ecuación de Navier-Stokes en Z desapareció toda. Todos los términos desaparecieron. Bien, es esperable porque es flujo bidimensional. Fíjense, la ecuación de Navier-Stokes en Y es la vertical. Nos dice que la variación de la presión en el sentido vertical solamente se produce por acción gravitatoria. Es decir, nuevamente llegamos a encontrar la situación que, a pesar de que el fluido se mueve, en un plano transversal a dicho movimiento, la variación de presión es puramente de origen hidrostático. Pero acá no nos van a interesar ni siquiera esos efectos hidrostáticos. Bien. Bien, acá lo tengo discriminado. Navier-Stokes en Y. Ya que está en sintonía con lo último que dije. Acá está la ecuación de Navier-Stokes en Y. Despejo el dP de I. Me queda menos ρg. Porque el G sub I es menos G. Fíjense que el Y apunta hacia arriba y G apunta hacia abajo, a pesar de que no lo he indicado. Entonces, de manera análoga, fíjense que la derivada de P respecto de I es una constante. Por lo tanto, puedo integrar esto y llego a que la presión función de XY es una parte que depende de Y y otra parte que depende de X, pero ambas partes están desacopladas. De manera, repito por enésima vez, totalmente análoga al caso de la tubería, la variación de la presión en el sentido del movimiento está desacoplado con la variación de la presión en el sentido transversal del movimiento. Con lo cual también llegamos a la conclusión que la derivada de P respecto de X solamente depende de X. ¿Dónde nos va a aparecer la derivada de P respecto de X? Justamente en la ecuación de Navier-Stokes en X, que nos quedó así. Du de X se nos hace 0 por la ecuación de masa, la derivada segunda de U respecto de X dos veces también es 0 por la ecuación de masa, por lo tanto Navier-Stokes en X queda esta ecuación. Y de manera igual que antes, volvamos a repasar, dP de X es una función solamente de X. Y el término este, en donde aparece U, es solamente función de Y. La única forma de que una función de X y otra función diferente de Y sean iguales, sabiendo que X e Y son variables independientes, es que sean igual a una constante. Por lo tanto, igual que antes, el dP de X es igual a mu por la derivada segunda de U respecto de I dos veces y es igual a constante.
Igual que antes, vamos a integrar. Y vamos a tener que integrar 2 veces. Acá, a diferencia de lo anterior, tampoco es de fondo, no adopté la notación de derivada ordinaria, pero no importa. Ahora sabemos que dp de x es una constante, pero lo dejo expresado como dp de x. Integro una vez y sumo una constante de integración. Integro 2 veces y sumo una segunda constante de integración, como antes. Acá tenemos un perfil de velocidad genérico, que fíjense, nuevamente es de tipo cuadrático. Y ahora no hay ningún logaritmo raro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones físicas de contorno? Las condiciones de contorno físicas son muy sencillas en este caso. En la pared inferior que está inmóvil, es decir, para y igual a 0, u debe ser 0, condición de no deslizamiento. Y en la pared superior que se mueve, para y igual a h, la velocidad u debe ser la velocidad de la placa, también en la condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento no dice que la velocidad del fluido en contacto con una superficie sólida es 0. Dice que la velocidad del fluido en contacto con una superficie sólida tiene la velocidad de la superficie sólida. Si la superficie sólida está inmóvil, tiene velocidad 0. Si la superficie sólida se mueve, tiene la velocidad de la superficie sólida. O sea, el fluido se adhiere a una superficie sólida. Por lo tanto, aplicamos ambas condiciones de contorno, se llega, ustedes sigan, creo que lo pueden entender viendo las placas, pero después ustedes sigan la operatoria algebraica. La constante B alta de integración resulta que es 0, y la constante A de integración, uno la despeja, tiene 2 términos, se compone de 2 términos. Vuelvo a repetir también como por enésima vez, el seguimiento algebraico de los detalles, también háganlo ustedes en su casa como una ejercitación. Es una ejercitación teórica hacer eso. Bien, acá si reemplazamos la constante A en esta expresión genérica de U, sabiendo que B vale 0, acá lo he reemplazado y acomodo términos, y llego a esta expresión. Fíjense que el perfil de velocidades es un perfil de velocidades de segundo grado, es un polinomio de segundo grado, pero tiene 2 partes claramente diferenciadas. Tiene una parte dependiente de la derivada de la presión, o como se llama el gradiente de presión, y tiene otra parte compuesta de la velocidad de la placa. Fíjense que no están desacopladas ambos efectos. Los aportes de velocidad de placa y el aporte de gradiente de presión están separados entre sí. Entonces, si separamos ambos efectos y los visualizamos en un gráfico, acá están. Por la parte de velocidad de la placa, el perfil de velocidad es un perfil lineal, desde 0 hasta la velocidad de la placa. Y la parte de gradiente de presión, es un perfil parabólico puro, que va de 0 a 0 y tiene un máximo en el eje. Obviamente, el perfil de velocidad es la suma de ambos términos. Por lo tanto, dependiendo de si en un problema dado es más importante el término de velocidad de la placa o es más importante el término de gradiente de presión, uno puede obtener distribuciones de velocidad que pueden ser cualquiera de estas, ¿sí? Distribuciones de velocidad como es, de este tipo.
de este tipo. ¿Está claro? Disculpe, ¿podría repetir la última parte de la que da Ay, te lo que escucho explica? con mucho eco y cortado y con eco, o sea que no te entendí mucho de la pregunta. A ver si me escucha mejor. A ver, prueba de nuevo, perdona. Está bien, profe. A ver, Es que anda un poco escribe, mal el internet. Bueno, es le que escribo en el chat. escribí en el chat. Bueno, mientras escriben, el término asociado a gradiente de presión se lo denomina, a veces se lo llama físicamente un término generado por diferencia de presión, un término generado por bombeo, porque normalmente puede ser una bomba la que genera la diferencia de presión. Y el término de la velocidad de la placa se lo denomina un flujo generado por arrastre viscoso, por arrastre viscoso. Y bueno, acá no escribí los nombres propios, pero eso se lo pueden ver de los libros, de la referencia. Ya te respondo, Paola. El término el parabólico puro, se lo llama término de Poiseuille. Poiseuille es un apellido francés. Y couette, otra palabra francés, cohete con doble T, la parte lineal. Pero no importa los términos, los nombres. Quizás se los agregue antes de subirlo para que lo relacionen con lo que aparece en los libros. Bien, Paola pregunta, me dice si podría repetir la última parte de la velocidad, lo del desacople. Sí, fíjate que el perfil de velocidad tiene dos términos, ¿sí? Tiene un término en donde aparece dpa de x, pero no aparece la velocidad de la placa, y tiene otro término en donde aparece la velocidad de la placa, pero no aparece el dpa de x. Eso significa el desacople. Si hubiera un término en donde el dpa de x y la velocidad de la placa están los dos en el mismo término, están multiplicados o están vinculados por alguna operación algebraica, no estarían desacoplados. Eso significa lo de el desacople. O sea, si yo varío la velocidad de la placa, modifico esta parte de la distribución de velocidad, modifico esta variación lineal pura, pero no modifico la parte parabólica pura. Vuelvo a repetir, eso es lo que significa el desacople. Bien. Como antes, también planteamos el caudal volumétrico. El caudal volumétrico. La velocidad normal es U y el diferencial de área es un ancho en el sentido Z, lo dejo genérico, un ancho B minúscula por diferencial de Y. Esto ya no tienen que tener dudas con este planteo de caudal volumétrico. Acá reemplazo el U función de Y dada por esta expresión y llegamos a esta expresión del caudal. Fíjense, el B, el ancho B, se lo pasa normalmente en todos los libros en lo mismo, no están obligados, pero lo paso dividiendo, y llego a esta expresión. Esto es lo que se denomina caudal por unidad de ancho, porque fíjense, es Q dividido B. Y, igual que antes, tiene un término, igual que con la velocidad, porque recuerden, el caudal volumétrico es un subproducto de la distribución de la velocidad, tiene un término asociado a gradiente de presión y desacoplado de él, es decir, sumado como otro término separado, tiene un término de velocidad de la placa. Bien.
¿Alguna pregunta con esto? Bien, entonces, con esto acabamos de ver una otra situación, pero en esta situación, como a ustedes les puede sonar como menos realista, porque es una situación bidimensional, vamos a desarrollar un ejemplo concreto de esta situación. Para lo cual voy a aprovechar, como hoy vamos a terminar un poquito antes, pero quiero tomarme unos minutos, no para descansar, usted tómelos para un descansito, porque quiero agregar una figura que va a ser útil en este ejemplo concreto. Entonces hacemos unos minutos, si quieren, para que ustedes tengan referencia, hacemos 10 minutos, con eso me va a ser suficiente. Y retomamos. Entonces hacemos 10 minutos, o sea, son las 20:28, las 20:38, retomamos, porque quiero incorporar una figurita que va a ser de utilidad. Para lo cual dejo de compartir, así no están viendo mis operatorias de dibujo.